En este video pondremos a prueba nuestros conocimientos en probabilidad y en estadística. En esta ocasión vamos a saber cómo completar una tabla de frecuencia para datos agrupados con el siguiente ejemplo. El ejemplo que pondremos a prueba dice lo siguiente. Se realizó un estudio sobre el tiempo que pasan los estudiantes en redes sociales semanalmente. Los datos se agruparon en intervalos de 4 horas con la siguiente distribución. Entre 2 y 6 horas, 10 estudiantes. Entre 6 y 10 horas, 15 estudiantes. Entre 10 y 14 horas, 20 estudiantes. Entre 14 y 18 horas, 15 estudiantes. Y entre 18 y 22 horas, 10 estudiantes. Por lo cual aquí ya nos dice cuál sería nuestro número de clase. Aquí tenemos nuestro número de clases, el cual son 5. Para averiguar cuál es el intervalo inferior, pues nos lo da directamente en los datos. El intervalo inferior número 1 es 2. Y así podríamos ver de esta manera. Su intervalo superior del primero sería 6. Y como volvemos el 6 para este lado, ahora acá ponemos el 6 y seguiremos con 10. Y así sucesivamente. Y finalizamos con 18 y 22. Para poder llenar esta tabla de F es la frecuencia. Pues en el mismo problema nos dejan los datos, en el cual vemos que en nuestra primera fila, que del intervalo 2 y 6, son 10 estudiantes. En la segunda fila 15. En la tercera 20, de nuevo 15 y terminamos con 10. Y listo. Hasta ahora llenando la primera parte con los datos que ya se nos dan desde un inicio. Con estos datos podemos completar el primer punto que se nos pide, el cual es el total de frecuencias. Frecuencias es fácil, es la suma de todas las frecuencias, el cual es 10 más 15 más 20 más 15 y más 10. Todo esto nos da un valor de 70, el cual colocaremos aquí para tenerlo en cuenta. X es la marca de clase, es igual a la suma de los intervalos, en este caso el intervalo inferior y el intervalo superior sobre 2. Pongamos la prueba con los primeros datos de la fila 1. Sería 2 más 6 sobre 2, que esto pasaría siendo 8 sobre 2, siendo como resultado final 4. Tenemos 6 más 10, 16 sobre 2 nos da 8. Continuamos con 10 más 14 es igual a 24 sobre 2 nos daría 12. Más 18 nos da un valor de 32 sobre 2 nos dará 16. Y terminamos con 18 más 22, que nos da un valor de 40 entre 2 nos dará como resultado 20. Y listo. Hemos completado la columna de marca de clases. En esta columna tenemos fx. Fx se refiere a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. La frecuencia de la primera fila es 10. La vamos a multiplicar por 4, dándonos como resultado 40. De la segunda fila, la frecuencia es 15 multiplicada por 8. Por 8 nos da como resultado 120. Y así sucesivamente los resolvemos. Y así obtenemos f de x completando la columna. Con 40, con 120, con 240, con 240 y 200. Continuamos con la columna que es la frecuencia AQ. Acumulada. Con la siguiente columna que es la frecuencia acumulada. Pero ¿cómo sacamos la frecuencia acumulada? Mantenemos la primera fila como tal. La primera fila como tal que es 10. Ahora a 10 se le va a sumar 15, lo que nos dará como resultado 25. A 25, el siguiente dato de la siguiente fila, el cual es 20, y nos da como 45. Y a 45 le sumamos 15, que nos da como resultado 60, y 60 más los últimos 10 es igual a un total de 70. Y aquí tenemos un punto importante en la tabla. Vemos que la frecuencia acumulada es igual a
a la suma total de frecuencias, siendo este dato muy importante ya que sabemos que vamos correctamente. Lo siguiente a completar en la tabla es la columna de la frecuencia relativa. Es igual a la frecuencia sobre la sumatoria de frecuencias. Vamos a ponerlo en práctica con el primer dato de la fila. Podemos observar que es 10 y 10 sobre la sumatoria, que ya tenemos anotado aquí, sobre 70, esto nos da como resultado 0.142.857.142, pero para no tomar todos estos números, solamente a partir del punto vas a seleccionar 3, el cual será 0.142, pero antes notamos que está el 8. Esto nos ayudará para ser más preciso. Como el 8 es mayor que el 5, vamos a tener que cambiar esto a un 3, siendo 0.143. Mientras tanto, que el siguiente número del tercero sea mayor, va a cambiar, pero mientras tanto sea menor, se mantiene. Así que eso haremos a continuación. 0.240. Y ahora, la siguiente frecuencia, que es 15, la tendremos que dividir entre 70 y nos da como resultado 0.242. En este caso tomamos el punto de estos tres, pero aquí vemos que 2 es menor que 5, se mantiene como tal. Y así completamos la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa absoluta es similar a la frecuencia acumulativa. Relativa acumulada. Ahí está. Esto mantenemos la primera fila como se presenta, 0.143. Y ahora a 0.143 le sumamos 0.214, dando como resultado 0.357 y lo colocamos. Colocamos 0.357. Ahora tendremos que tomar 0.286 y nos dará 643. Le sumaremos 0.214, dando como resultado 0.857 y finalmente sumamos 0.143 y nos dará 1. Es importante que nos salga 1, ya que esto significa que es el total, el 100%. Muy bien, ingresemos los datos. Y 1. Muy bien, ahora agregamos la columna C, el cual C es el tamaño de la clase. C se saca parecido al rango, donde es el límite superior menos el límite inferior. En este caso de nuestra primera fila tenemos a 6 menos 2, dándonos como resultado 4. Generalmente suelen parecerse. En este caso todos son de 4. 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. Y así sucesivamente. Ya casi terminamos nuestra tabla, pero tenemos que contestar antes de continuar, ya que nos pide sacar la media. Para sacar la media necesitamos el total de frecuencias de f por la marca de clase, que es esta columna. Y vamos a sumar. La sumatoria de x es igual a 40 más 120 más 240 más 240 más 200. Y lo colocamos esos 840. Muy bien.
Ahora sí, podemos sacar la media aritmética que es necesario sacar antes de completar esta parte de la tabla. Usará la siguiente fórmula, el cual es la sumatoria de f de x sobre la sumatoria de x. Aquí tenemos que nuestra sumatoria de las frecuencias por la marca de clase, que es f de x, va a ser de 840 sobre 70, dándonos como resultado 12. Así que nuestra media aritmética es de 12. Teniendo en cuenta la media, podemos continuar con nuestra tabla para terminarla y después ayudarnos a sacar la varianza, la desviación media y la desviación estándar. Así que continuaremos. En la tabla nos pide que la frecuencia sea multiplicado por la marca de clase menos la media aritmética. Usaremos los primeros datos de nuestra primera fila. Pondremos a 10 por la marca de clase, que será 4 menos 12, que eso resulta ser. Esta fórmula podría ser así. El valor depende de cada problema. Así que ponemos a prueba. 10 por 4 menos 12 sería menos 8, dando como resultado un menos 80, pero en la tabla de frecuencias solamente se coloca el valor, que es lo que importa. Ahora nuestra frecuencia es de 15. 15 por 8 menos 12, que nos da el resultado como 4. Ahora vamos a multiplicar 15 por 4, que nos da 60. Y lo colocamos. Y ahora será 20 sobre 12 menos 12. Eso nos da como 0, y cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Bien. Ahora será 15 por 16 menos 12, que es igual a 4, y lo multiplicamos, nos da el resultado como 60. Y terminamos con 10 por 20 menos 12, que sería 8 por 10, nos da como resultado un 80. Y listo, tenemos completado la columna de f por marca de clase menos la media aritmética. Muy bien. Haremos la siguiente columna, que es un poco parecida. Lo único que se diferencia es que esto entre paréntesis está elevado al cuadrado. Así que ponemos a prueba sustituyendo esto. En el cual nuestra frecuencia es 10, la vamos a tener que hacer nuestra marca de clase 4 menos la media aritmética, que ya establecimos que es 12 elevado al cuadrado. Ahora 4 menos 2 sería menos 8, pero ahora esto está elevado al cuadrado, lo del paréntesis, por lo que ahora sería 10 por 64, ya que 8 al cuadrado sería 64, dándonos como resultado 640. Y así con todos los datos de la tabla. Se va a tener que elevar siempre lo que esté dentro del paréntesis y multiplicarlo por lo que está afuera. Y bien, ya tenemos finalizada nuestra tabla de frecuencias. Solamente con estos datos podemos utilizarlos para completar lo que se nos pide. Podemos averiguar el total de la sumatoria de las últimas dos columnas, sumando 80 más 60 más 0 más 80, nos da como resultado 280. Mientras tanto, la siguiente columna, su sumatoria, nos va a dar 1760. Y ya ahí lo tenemos. La mediana se suele representar con una X con este símbolo arriba. Usando la siguiente, esa fórmula, donde vemos aquí que
LI es nuestro límite inferior que conocemos. N sobre 2 va a ser la posición de donde se encuentra. Donde N es nuestro total de frecuencias. En este caso sería 70 sobre 2, dándonos como resultado 35. Teoría de frecuencias acumulada por la mediana. Ya que al identificar en qué número de clase está, sería en la inferior. Ahorita lo veremos a prueba. Mientras tanto, C es el rango que conocemos, que sabemos que es 4. Estos datos los conocemos. Y F mediana es la frecuencia mediana, frecuencia de la clase mediana. Muy bien, pongamos a prueba esta fórmula sustituyendo los datos, siendo la sumatoria de nuestra posición. Como lo hicimos anteriormente, n sobre 2 sería 35, restándole lo que va anteriormente de esta fila con la frecuencia absoluta, dando como menos 25. Sobre esto la frecuencia mediana. La frecuencia es 20 de la clase mediana. Y todo esto multiplicado por 4. Así que al resolverlo, la mediana es igual a 10 más, dentro del paréntesis, 10 sobre 20 multiplicado por 4, dando que sea 10 más 0.5 por 4. Esta cantidad, estos siendo 10 más 2, nos dará como resultado que nuestra mediana sea 12. Voy a iluminar esto para que se identifique más cuál es nuestra clase mediana. Ahí está. Y obtenemos que nuestra mediana es 12 como resultado. La moda se representa con una X de esta manera. Y se usará esta fórmula para sacar la moda, en el cual anteriormente identificamos que este es el límite inferior y este sería nuestro rango que ya tenemos identificados en la tabla. Pero ¿qué significa esto? Tenemos dos diferentes. Uno es la resta entre la frecuencia de la clase moda y de la anterior frecuencia, mientras que el segundo es la resta entre la frecuencia de la clase moda y de la posterior frecuencia. Aquí su diferencia es que este va en la anterior y este va en la posterior. Pongamos la prueba para que se entienda. Y aquí observamos que es la misma que la de la clase mediana, 20. Así que ocuparemos a 20. Y como es la resta, veremos a 20, le tendremos que restar el inferior. Aquí está 15. 15 es el inferior solo de esta posición. Y mientras tanto, en el superior de igual manera es 15, dando como resultado que ambos son de 5. Y entonces completaremos la fórmula. El límite inferior de esta clase sería 10. Y le tendremos que sumar 5 sobre 5 más 5 multiplicado por C, que C es 4, dándonos a entender que sería 10 más 5 sobre 10 por 4. Y 5 sobre 10 es 0.5 y por 4 nos da como resultado 2. Sumando 10 más 2 nos da como resultado que nuestra moda puede ser 12, ya que está entre el intervalo de 10 a 14, podría ser en ese rango. Y listo, ya tenemos moda. Podemos sacar varianza, pero varianza en este caso me voy a saltar al paso siguiente, ya que varianza es al cuadrado de la desviación estándar. Más adelante lo explicaré.
Para la desviación media usaremos la siguiente fórmula. La fórmula solo sirve para los datos agrupados. Y anteriormente habíamos sacado estos datos, la sumatoria de nuestra penúltima columna sobre n. También se puede interpretar como la sumatoria de frecuencia. Y como ya los tenemos aquí, se puede realizar fácilmente. Sería 280 sobre 70, dando como resultado 4. Y esa es nuestra desviación media de 4. Y para continuar con la siguiente, la desviación estándar tiene una fórmula. La fórmula es la siguiente, en la cual consiste en la raíz cuadrada de la sumatoria de nuestra última columna sobre n, que n igual se puede interpretar como la sumatoria total de frecuencia. Vamos allá. C, que es la desviación estándar. La sumatoria en este caso nos salió 1760 sobre 70. 25.1428, pero solo lo redondearemos, por lo que se convertirá a un 3 y eliminamos a 8. Pero todo esto sigue dentro de una raíz. La raíz de 5.0143. O solo agarramos estos 3. Y rápidamente, como habíamos dejado variancia al final, es la desviación estándar, pero al cuadrado. Pero al ser una raíz, se eliminaría el cuadrado con la raíz. Y ya, solo como 1760 sobre 70 con el valor de 25.143. Con esto tendríamos completado nuestro problema resuelto. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya sido de ayuda. Adiós.